Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, la verdad es que durante estas semanas he estado dándole vueltas a este capítulo mucho y me ha hecho pensar mucho. Parece extraño que Santiago comience diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, cuando sabemos que el don de la enseñanza es un don muy importante dentro de la Iglesia. Y bueno, sabemos que en la lista de los dones está al principio, e incluso un anciano, si no está capacitado para poder enseñar la palabra, pues es un requisito que es necesario, ¿no? Entonces la palabra de Dios es muy importante porque es la guía, y tenemos que dar gracias al Señor, ¿no? Por personas como Marcelo, Miguel, tantas personas que nos enseñan la palabra y podemos crecer. Pero aquí Santiago lo que quiere hacer no es que no haya enseñanza, sino lo que quiere advertir es con algunas cosas que son negativas en cuanto a la enseñanza, ¿no? Porque dice que ya sabéis que Santiago habla mucho de la lengua y utiliza la lengua. El que enseña utiliza mucho la palabra, ¿no? Y la palabra, como ha leído ahora Manuel, ¿no? Pues es algo difícil de controlar y que puede llevarnos a tropezar muchas veces, ¿no? La lengua puede hacer daño y es un elemento difícil de controlar, y hay que tener cuidado. Y bueno, también es una gran responsabilidad, ¿no? Dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Entonces, acarrea mucha responsabilidad el enseñar la palabra, y todo lo que se diga, todo lo que se hace, va a quedar registrado en el tribunal de Cristo, que es el juicio que Dios tiene para los creyentes, ¿no? Un maestro puede influir muy negativamente o positivamente dentro de una congregación, ¿no? Porque puede hacer mucho daño si lo hace mal, ¿no? Puede hacer que haya una desviación en cuanto a la doctrina, puede llegar a ser un escándalo hacia las personas si su vida no se corresponde con lo que enseña también, ¿no? E incluso puede herir profundamente a las personas si no habla con el espíritu de Jesús, como hacían los fariseos, ¿no? Que hablaban con la legalidad y aplastaban a los que podían, ¿no? Por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento cómo los judaizantes estaban enseñando a los nuevos creyentes gentiles que si no se circuncidaban,
pues no podían obtener la salvación plena. Entonces, Pablo ahí tuvo que rebatir, y lo vemos mucho, por ejemplo, en Gálatas, todo esto, ¿no? Entonces, una mala enseñanza, pero sobre todo otras cosas, ¿no? El que sea una fe fingida, que no sea verdad, ¿no? Que el que enseña no esté impulsado por el Señor. Eso es un gran peligro, ¿no? Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, versículos 5 a 7, habla de la necesidad del amor nacido de un corazón puro y de una fe no fingida, ¿no? Dice que de esa fe se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería, o sea, que ya no están dando lo que realmente el pueblo de Dios necesitaba, sino que era vana palabrería, y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Es una gran responsabilidad. Y bueno, quizá está mirando un poco el contexto que había en la carta de Santiago y lo que pasaba, ¿no? Porque había muchos maestros entre los judíos, incluso en la sinagoga había maestros que enseñaban a los jóvenes, ¿no? Y bueno, también en la sinagoga, cuando algún extranjero o alguna persona importante llegaba, pues también la invitaban a enseñar. ¿Os acordáis? Cuando Jesús apareció en la sinagoga y le invitaron a leer el profeta Isaías, ¿no? Porque era una persona reconocida, distinguida, y le invitaron a hablar. Incluso hacían debates, hablaban de cosas y todos podían participar y opinar, ¿no? Y eso también era importante. Hacían discusiones públicas donde podían discutir, podían participar los que querían. Luego vemos, si pensamos un poco en la iglesia de Corinto, que es un poco una copia de lo que era, en este sentido, un poco seguía la norma de la sinagoga, también vemos que Pablo tuvo que corregir un poco a los creyentes, ¿no? Porque todos querían tomar el uso de la palabra, unos profetizar, unos no sé qué, y Pablo tuvo que corregir un poco. Y en 1 Corintios 14, 26 dice que había un desorden, ¿no? ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pues que todo se haga para edificación. Era importante, ¿no? Y aquí parece que Santiago quiere advertir a aquellos que a toda costa, sobre todo, están luchando por poder participar de la palabra y tener un lugar, ¿no? Bueno, pues es importante que los que tengan don de la palabra, que lo ejerzan, ¿no? Y que los que estén preparados y puedan enseñar es muy importante y es una buena labor que tienen que hacer, pero al enseñar la palabra tenemos que hacerlo, pues eso, con la humildad, esperando en el Señor, en la sabiduría de Dios, meditando lo que decimos y teniendo cuidado con eso, ¿no? Buscando su guía y su dirección, pero no buscar a toda costa el poder estar ahí en ese puesto, ¿no? Sabéis que el título de maestro rabí era un título que daba un poco de reconocimiento, ¿no? La gente judía, a los rabís, pues los cuidaban, incluso les mantenían económicamente, ¿no? Y los que lo hacían bien, estaban muy bien, pero había muchos que a lo mejor lo hacían por otros intereses, por orgullo, por legalismo, por ser protagonistas, y eso es lo que no debía ser, ¿no? Entonces, ese error, pues, se tenía que corregir. Y Jesús mismo lo dijo. ¿Os acordáis cuando hablaba contra los fariseos y los escribas? En Mateo 23, 2 a 7 lo podemos ver, lo que dice muy claramente, ¿no? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan pesadas cargas difíciles de soportar y ponen sobre los hombros de las personas cosas que ni ellos quieren llevar a cuestas, ¿no? Y luego dice, pero hacen todas estas obras para, y aquí viene el problema, estaba en la motivación, ¿no? Hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres. Pues dice que ensanchan sus filacterias y lo que aman son los primeros puestos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los demás, los hombres, los llamen rabí, rabí, ¿no? O sea, que lo que buscaban era el orgullo, el protagonismo, el legalismo también, ¿no? Entonces, ese espíritu se tenía que corregir, y aquí, pues, Santiago también lo corrige en la carta, ¿no? Que profesaban una religión externa de labios. Por eso, en el capítulo 1, ¿os acordáis que decía que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, ¿no? Porque realmente tenemos que ser humildes, estar dispuestos más a escuchar la palabra de Dios, y cuando hablemos,
filtrarlo delante del Señor, meditarlo y luego hablar, ¿no? Es importante. Y también decía en el versículo 26 del capítulo 1, decía, si alguno se cree religioso y no guarda su lengua, la religión de esa persona se está engañando y esa religión es vacía, esa religión no sirve para nada, ¿no? Dice el versículo 2 del capítulo 3 que hemos leído, dice que todos ofendemos muchas veces. La verdad es que todos fallamos, ¿no? Todos erramos, pero entonces dice que, pero por eso, primeramente, en cuanto a la lengua, tenemos que tener mucho cuidado y tener el control de la lengua. No solamente los que enseñan, sino todos nosotros, ¿no? Tener cuidado con lo que decimos. Yo estaba buscando apuntes por ahí y descubrí unos apuntes que tenía de una amiga mía, que ella es mayor como yo, y ella nos dio un discipulado sobre Santiago cuando éramos muy jovencitos, íbamos a un hotel y tal, a una cafetería, y dijo cosas que ahora, al leerlas, me da cuenta de lo que me tocaron a mí y que son muy prácticas, ¿no? Dice, una de las cosas que decía es que aunque hagamos muchas cosas buenas, sí, la lengua puede estropear todo lo que hacemos. Es curioso, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas buenas, pero luego la fastidiamos con algo que decimos, podemos hundir a alguien o podemos fastidiar por la lengua. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que tener control y entonces cuando controlamos la lengua, ¿qué demostramos? Que somos personas más maduras, ¿no? Y que tenemos que moderar el instrumento que utilizamos, que es la lengua, ¿no? Y entonces, aquí Santiago da dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Dos cosas pequeñas, pero que mueven grandes cosas. Pues, por ejemplo, el bocado que ponen a los caballos para dirigirles, ¿no? Con un bocado que ponen, el freno, les dirigen hacia donde ellos quieren, o un barco, una gran nave que está ahí dirigida por un pequeño timón, ¿no? Incluso en una tempestad el timón puede controlar. Dice, pues la lengua es así, como un poco como ese timón, ¿no? Es algo muy pequeño, pero que tiene gran poder, ¿no? Y dice que tenemos que prestar atención, ¿no? Y podemos tener cuidado de no herir a alguna persona. A lo mejor, sin darnos cuenta, salen palabras así de nuestro interior y que a veces ni siquiera estamos bien dentro y soltamos lo que hay dentro que está mal y podemos hundir a una persona, ¿no? Incluso hundir cuando dice el Señor que no hundamos a los pequeñitos, ¿no? Podemos destruir a nuestro hermano en vez de edificarle, ¿no? Podemos hacerle daño. Y sembrar cizaña con nuestras palabras, promover discusiones dentro de la iglesia, divisiones. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así que, porque dice que la lengua es como, dice, fijaros, un pequeño fuego con gran bosque pueden incendiar, ¿no? Y lo vemos aquí en España y pues por algún error de alguien, por una chispa que ha dejado ahí sin apagar del todo, un incendio inmenso, ¿no? Pues utiliza este ejemplo, ¿no? Una pequeña llama provoca un incendio gigante. Y lo dice en el versículo 6, dice que la lengua es como un fuego, porque tiene esa fuerza, ¿no? Y una lengua que es desenfrenada, pues muestra que el corazón está mal también, ¿no? Lo manifiesta lo que hay en el corazón, ¿no? El hablar nuestro da expresión a lo que tenemos, ¿no? Entonces, que lo que hablemos esté impulsado no por ese fuego del mundo, dice que es un fuego de maldad, de ese mundo de maldad, sino que está impulsado por el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos edificar, para que podamos enriquecernos unos a otros y crecer y tener esa chispa espiritual en nuestras vidas, ¿no? Que nos podamos edificar. Dice que el fuego inflama, pero también dice que la lengua inflama, pero también la lengua es inflamada por el infierno. Fijaros lo que dice el versículo 6, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Habla también del origen, habla del infierno, de los demonios, Satanás, ¿no? Que el diablo está muy interesado en destruir la obra de Dios. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, el diablo fácilmente va a utilizar las palabras y todo para destruir lo que Dios ama, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Luego en los versículos 7 y 8, Santiago empieza a hablar de lo difícil que es controlarla, aunque ya lo hemos hablado, ¿no? Pero habla de cuando Dios creó al hombre, dijo sojuzgar la tierra, dominarla, y de hecho las personas controlan los animales, los utilizan para su beneficio, ¿no? Han domesticado los animales, las aves, se sirven de ellas, de todos los animales del campo, de todo, ¿no? Y lo ha domesticado y lo controla, ¿no?
Pero fijaros, sin embargo, dice que ningún hombre ha podido controlar la lengua, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Fijaros que porque dice que la lengua está llena de veneno mortal, ¿no? Y bueno, fijaros, el versículo 7 dice, el 8 dice, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal, o sea que es como lo que sale es veneno que mata y que encima se transporta, se lleva a todas partes, ¿no? Entonces, fijaros el poder que tiene, ¿no? Pero nosotros, que somos nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado que no sea así, sino que edifiquemos, ¿no? Pablo lo dice en sus epístolas, dice, hablad verdad cada uno de vosotros, bendecid, que vuestras palabras sean con sabiduría para dar gracia a los que oyen, ¿no? Así tiene que ser. Y luego los versículos 9 a 12 empieza a hablar de la inconsecuencia de la lengua, ¿no? Entonces da unos ejemplos, ¿no? Los judíos, o sea, el pueblo judío que está, bueno, por ejemplo, en la sinagoga, después de la sema, siempre introducían una cosa que se llama Semona Esre, o bueno, aquí Karen, que me alegro de verte, o Manuel y todos los que sabéis más, no sé, podéis corregirme, ¿no? Pero es como una especie de estrofas, 18 estrofas que leían, recitaban, y al principio de cada estrofa decían, bendito tú, oh Dios. Y Santiago dice, vosotros con vuestra lengua bendecís a Dios, pero por otro lado estáis hablando mal, estáis haciendo daño a las personas que son semejantes a Dios. Es una contradicción, ¿no? Y bueno, nosotros también, nosotros alabamos al Señor, hacemos cánticos, pues deberíamos hacer una reflexión. Cuando yo estoy alabando a Dios, digo tantas cosas buenas, ¿cómo está mi corazón en relación con mi hermano? Realmente hay en mi interior amor hacia ellos y sale de mi corazón palabras que puedan ser de beneficio para mis hermanos. Pues es importante que nos lo preguntemos, ¿no? Incluso Jesús dijo que tendríamos que bendecir a los que nos persiguen, o sea que maldecir nada, ¿no? Ningún tipo de daño tenemos que procurar para las personas y tener cuidado para no hacerlo, aunque que el Señor nos libre, ¿no? Aunque sea por error, ¿no? Así que dice, hermanos míos, esto no puede ser así, ¿no? Y lo recalca, hermanos míos, esto es una inconsecuencia, no puede ser así, ¿no? Y utiliza dos ejemplos de, por ejemplo, la fuente y una higuera y una vid. Una fuente, si echa agua, no puede echar a la vez agua dulce y agua salada, ¿no? O una cosa u otra. Y una higuera y una vid darán el fruto que corresponde a su naturaleza, no pueden dar un fruto diferente. Pero el hombre sí que es inconsecuencia, ¿no? Porque nosotros somos inconsecuentes y nuestro corazón está mal y por eso muchas veces pues hablamos cosas mal, ¿no? Como dijo, yo creo que cuando dijo este ejemplo Santiago estaba pensando en las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas 6, 43 a 45, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que está con ira o que tiene enfado hacia alguien, pues al final es fácil que salga algo que demuestra lo que hay dentro, ¿no? Y que pueda ofender. Así que me pregunto yo, y me he preguntado, ¿no? Y lo dejo a vosotros también me pregunta, ¿cómo está mi corazón? Si miro profundamente mi corazón, ¿cómo está mi corazón? Si hay enfado, si hay celos, si hay críticas, quizá pues tengo que examinarlo, ¿no? Y tendré que perdonar o dejar de estar enfadado, ¿no? Porque si no lo resuelvo, mi boca no va a hablar bien, o si lo habla, lo hará con hipocresía, porque no reflejará esa realidad, ¿no? Entonces no será hablar verdad, será hablar hipócritamente, que tampoco Dios puede manifestarse, como en el último versículo de Santiago lo dice, ¿no? No puede producir el fruto en medio de ese ambiente, ¿no? Y luego en los versículos 13 a 18 menciona lo que es la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, ¿no? Y es una pregunta que les hace reflexionar, ¿no? Los maestros entre ellos, entre los judíos y tal, pues a veces, como hemos visto, tenían esa soberbia, esa arrogancia, ese protagonismo, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido? Porque la sabiduría no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino con una actitud moral, ¿no? Entonces, realmente esos maestros no estaban demostrando ser sabios. ¿Quién es sabio y entendido? Pues
que lo muestre por la sabia conducta, por sus obras en sabia mansedumbre. O sea que la verdadera sabiduría está en la mansedumbre, todo lo distinto de la arrogancia, de buscar el primer lugar, la preponderancia, que te reconozcan. En la mansedumbre, el buscar al Señor, es no alardear de lo que se conoce, no es envanecerse y no ponerse en el centro de atención, sino es una persona que es mansa delante del Señor, ¿no? Entonces, quizá Santiago está haciendo recapacitar a aquellos que podían caer o estaban cayendo en esta situación, ¿no? Entonces, los versículos 14 y 15 dicen cómo es esta sabiduría falsa, ¿no? Entonces dice que esa sabiduría es del mundo y no viene de Dios. ¿Os acordáis que en el capítulo 1 decía que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿no? Entonces de Dios viene todo lo bueno. Entonces esas cosas no pueden venir de Dios, ¿no? La soberbia, la arrogancia, todas estas cosas no vienen de Dios, es ajena al mundo de Dios, ¿no? Pertenece a este mundo. Y dice que además es el hombre que no tiene al Señor, que no tiene al Señor en su corazón, no puede comprender esta sabiduría, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no las puede entender, ¿no? Y se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, esta sabiduría del mundo pues no tiene nada que ver con la sabiduría espiritual, ¿no? que viene del Espíritu de Dios. Y dice además que es diabólica. Fijaros qué fuerte, ¿eh? Que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es todo esto, pero Satanás está ahí detrás y le interesa mucho interactuar entre nosotros y que nos dejemos, que hagamos palabras que nos puedan ofender o críticas o cosas. El diablo lo utiliza, ¿no? Porque Satanás, incluso uno que hable de forma muy brillante y muy bien, analizarlo, ¿no? Porque cuando no estás guiado por el Señor, realmente puede ser de destrucción, ¿no? Tienen que ser palabras mansas, palabras guiadas por el Señor y verdaderas, ¿no? Dice que cuando se dice los amargos, o sea, está hablando de celos amargos, ¿no? De algo malo que está en el corazón. Si hay celos amargos en el interior de una persona, pues eso produce algo, ¿no? Produce dentro de la iglesia, ¿qué es lo que produce? Pues perturbación, dice, desorden, luchas, división, ¿no? Y ayuda a Satanás a su propósito. Bueno, ¿hay alguno sabio y entendido entre vosotros? Pues quizá, no sé, quizá podemos pensar, bueno, nosotros hacemos lo mejor que podemos delante del Señor, o los que enseñan pues también delante del Señor, ¿no? Pero si a veces vemos que hay una actitud así, pues podemos decir al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a rectificar, ¿no? Y el Señor siempre trabaja con aquellos que realmente queremos que el Señor que nos corrija, ¿no? A pesar de nuestros fallos, decir, Señor, ayúdame a ser más como tú, y Él nos corrige, ¿no? Y cura, y nuestras imperfecciones, trabaja en medio de esas imperfecciones, si le buscamos de corazón cada día, ¿no? Así que si hemos caído en algo de esto, pues lo que nos toca hacer, arrepentirnos y dedicarnos realmente al Señor, a lo que realmente es productivo, ¿no? Y trae bendición. Dice, Dios quiere la edificación, pero el versículo 16 dice que donde hay celos y contención, ¿qué es lo que pasa? Si en una iglesia hay todo eso, luchas, celos, pues ahí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? La envidia, todo esto, celos amargos, puede llegar a destruir muchas cosas, ¿no? En la iglesia. Fijaros, en 1 Corintios 12:20, Pablo decía, me temo que cuando llegue a vosotros no os halle como quiera, y yo sé ya de vosotros como no queréis, o sea, que tuviera que hablar duramente contra ellos. Porque hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Fijaros, es fácil llegar a producir eso en la iglesia, un ambiente así de críticas o enseñar mal y haber otros intereses, pues eso puede producir mal dentro de la iglesia, ¿no? Así que Pablo ahora empieza a hablar de cuál es la verdadera sabiduría, que es la que tenemos que buscar, ¿no? Y lo vemos en el versículo 17. Además dice, primeramente, lo primero que menciona que es pura, ¿no? En primer lugar es pura. O sea que todos los móviles de lo que se hace son puros delante del Señor, ¿no? Primera de Corintios 13, que habla del amor, dice que no tiene envidia, que no sabemos de memoria, ¿no? No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿no? Y no guarda rencor. Y primera de Pedro nos dice en su primera carta, 1:22,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, y esta hermana, que se llama Alicia, que la quiero mucho, ¿no?, decía, si he criticado a un hermano y no puedo mirarle a los ojos, ¿ves? Si le he hecho mal a un hermano y le he criticado, pues entonces no hay una alabanza genuina, ¿no? A veces, si hablamos mal de otras personas, hacemos daño a otra persona, no podemos tener una relación auténtica, ¿no? Hay que resolverse ese conflicto, ¿no? Y entonces, a veces podemos hablar usando máscaras, ¿no? No siendo sinceros, disimulando, ¿no? Pues todo eso tiene que desaparecer dentro de nuestras relaciones, ¿no? Ese dualismo no puede existir, ¿no? Como dice Jesús, el que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Tenemos que andar como Jesús anduvo, ¿no? Y empezar desde el principio. Decía esta hermana, barrer nuestro corazón para dar lugar a que el Espíritu Santo pueda ocupar ese espacio que está manchado, ¿no? Y empezar desde el principio. Y entonces decía, y es verdad, cuando realmente el Señor ocupa el primer lugar, cuando resolvemos conflictos, cuando las motivaciones son correctas, el Espíritu Santo puede dar mucha fuerza a una iglesia y avivarla, y podemos ser de ayuda para avivar a nuestros hermanos y nuestros hermanos a nosotros, ¿no? Se darán los frutos, que son los que se mencionan aquí, de esta sabiduría de Dios, producirá paz y bendición, ¿no? Bueno, dice que es pura y también dice que es pacífica, ¿no? Bueno, si hay pureza en nuestro corazón, podemos tener una relación bien con Dios y con nuestros hermanos, lógicamente, ¿no? En el capítulo 4, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La verdadera sabiduría de Dios fomenta la paz y no los pleitos, ¿no? Dice Romanos 12, 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice que es amable. Y bueno, yo he buscado sinónimos de amable, y sinónimos de amable sería una persona agradable, una persona sencilla, una persona cortés, afectuosa. Y lo opuesto de una persona amable sería una persona antipática, aborrecible, ¿no? Pues debemos ser amables, saber perdonar, no buscar tanto nuestros derechos, más bien buscar nuestros deberes para con los demás y tener misericordia, ¿no? Como dice Filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Luego dice que es benigna, ¿no? Y bueno, una persona benigna no es una persona tonta, pero sí que está dispuesta a dejarse persuadir. Si realmente la persona tiene razón, está dispuesta a escuchar y dejarse persuadir de la verdad de otras personas. Es una persona que es conciliadora, que quiere aprender de los demás y que coopera con los demás, ¿no? Sería todo lo contrario a una persona que es contenciosa, ¿no? Que siempre está metiendo caña y todo esto y trayendo problemas, ¿no? Y para terminar, dice que está llena de misericordia y de buenos frutos. Fijaros que dice que está llena, porque viene de Dios, ¿no? Entonces Dios da plenamente, Él da sabiduría a todos sin recriminar abundantemente, ¿no? Entonces está llena porque su origen está en Dios, ¿no? De misericordia, ¿no? Misericordia hacia los que están pasando por momentos difíciles. Como hizo Jesús, también tuvo misericordia de nosotros cuando éramos pecadores y toda nuestra desgracia era a causa de nuestros pecados y nuestra rebeldía, pero el Señor tuvo misericordia y nos buscó y nos restauró. Y la misericordia no es un mero sentimiento, sino que tiene que llevar a actuar, ¿no? Si se queda en el sentimiento, no es misericordia, ¿no? Es un sentimiento y ya está, pero como decía un hermano, Antonio Ruiz decía que hasta que no se haya cubierto una necesidad, no podemos hablar de misericordia. Tiene que ir más allá, tiene que actuar, ¿no? Como el buen samaritano. ¿Quién ejerció misericordia? El buen samaritano que se bajó, que le llevó, que le dio todo lo necesario para que se curara. Ese hizo misericordia. Y os acordáis lo que se comentaba en Santiago 2, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que necesitan, ¿de qué le va a aprovechar, no? Entonces, quien hace esto no ha ejercido la misericordia, ha tenido un poco un sentimiento y pobrecito y ahí se ha quedado, ¿no? Así que está llena de misericordia la sabiduría de Dios. Dice que sí, es sin vacilación, ¿no? ¿Os acordáis en el capítulo 1 que decía que si alguna persona tiene falta de sabiduría en las pruebas, le pide a Dios
pero no lo haga dudando, ¿no? Sin vacilación, se afirma en lo que cree, se afirma en el Señor y no tiene hipocresía, ¿no? Es sincero en sus relaciones con los demás, no hay una doblez en el trato hacia los demás, no hay otros intereses o no hay una hipocresía, ¿no? Y bueno, lo que hace es honesto, no hay una doble cara en todo lo que hace, ¿no? No tiene una máscara en la que se esconde detrás otras cosas, ¿no? Y luego ya al final habla de los resultados, habla del fruto de justicia, o sea, el resultado de todo esto es un fruto de justicia y se siembra la semilla y produce fruto de justicia, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y si siembras todo esto, el fruto es justicia. Pero esta justicia crece en paz, ¿no? En un ambiente de paz. No podrá crecer en un ambiente de luchas, de rivalidades, de buscar lugares prioritarios, de motivaciones malas, ¿no? Entonces, no puede estar manchado por esto, ¿no? Realmente, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? En el capítulo 4, no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis, matéis, hacéis de envidia, ¿no? Si no hay amor auténtico, no puede producirse esa paz, ¿no? Entonces, esos frutos que agradan a Dios solamente pueden ser en este ambiente, ¿no? Entonces, si no hay amor, el carácter del Señor se borra, ¿no? Tanto dentro de la congregación como, bueno, en nosotros mismos y dentro del ambiente de la congregación, ¿no? Así que, bueno, esto es lo que yo he reflexionado, lo quiero dejar, que yo creo que es muy práctico, ¿no? Y que dejo lugar al coloquio, que yo creo que podríamos hablar muchas cosas prácticas y cosas que a lo mejor dejamos, pero que igual tenemos que actuar, ¿no? En cosas que quizás están mal en nuestra vida o dentro de nuestra iglesia. Así que, bueno, yo ya dejo a Manuel con el coloquio y adelante, yo por mi parte ya lo dejo.